día para todos ustedes, les saluda Alex Cruz, el electrónico. El día de hoy, en este video se va a aprender cómo hacer medición de corriente, específicamente medición de corriente continua, que es este. La corriente alterna se mide de la misma manera, con el mismo procedimiento. En este caso particular tenemos disponible una fuente de continua. Vamos a utilizar el mismo circuito que utilizamos en los montajes anteriores, con una fuente de 9 voltios, una batería, una pila cuadrada en serie con una resistencia de 1K y un diodo LED. Entonces es importante definir los principios para medir corriente. A diferencia de cuando medíamos continuidad, resistencia y voltaje que se hacían en paralelo, aquí lo vamos a hacer en serie, es decir, el instrumento va conectado en serie a la carga o al circuito que voy a medir. En este caso particular, pues puedo ubicar, como es un circuito es de una sola malla, de un solo lazo, donde la corriente va a ser la misma para todo este lazo o malla. Entonces puedo, aquí como se mide en serie, lo que hago es abrir cierta parte del circuito para conectar el instrumento. Entonces, partiendo de ese principio de que la corriente en un circuito en serie es la misma para todos los componentes de esta malla, de ese circuito, como la corriente es la misma para toda la malla de ese circuito, es decir, en cada componente va a ser la misma corriente, entonces lo que puedo o lo que se debe hacer en esta situación particular es abrir en cualquiera de los nodos que previamente recordamos que teníamos unos nodos. Entonces en esos mismos nodos, en cualquiera de esos nodos que yo selecciono, puedo conectar el instrumento que es el amperímetro. Por ejemplo, puedo conectar acá mi amperímetro. De esa manera estoy conectándome en serie al circuito. Si no deseo hacerlo acá, entonces puedo hacerlo en el otro nodo, que sería este. Acá puedo conectarme al perímetro para medir la corriente de ese circuito. O también puedo conectarme en este nodo, es decir, abrir este parte del circuito y conectar el amperímetro. De cualquier manera, como lo hagamos, es válido. Entonces vamos a escoger un solo, igual podemos probarlo con cualquiera y verificamos que lo que estamos diciendo es real. Vamos a hacerlo en diferentes puntos para verificar que la medición de corriente en el circuito es la misma en toda la malla. Entonces vamos a proceder a hacerla. Este es el circuito original, como ustedes pueden ver, que consta de una fuente de tensión de 9 voltios, una resistencia y un diodo LED. Lo que vamos a hacer es abrir el circuito. En primera medida vamos a utilizar este multímetro. Vamos a hacerlo con este multímetro. Entonces procedemos a conectar y voy a conectar este multímetro en este punto. Voy a abrir este circuito y acá voy a conectar en serie mi amperímetro. En este caso el voltímetro va a funcionar como un amperímetro para medir amperios o corriente. Lo que hago es quitar esa parte en este circuito, que sería pues abrir el circuito. Cuando abra el circuito va a dejar de conducir corriente y por lo tanto no va a encender el diodo LED. Entonces lo que yo hago es quitar este punto de acá para abrir el circuito. Como podemos darnos cuenta, entonces tengo que medir o colocar el instrumento entre el positivo de la fuente, y la otra punta del multímetro lo voy a colocar en la resistencia. Entonces vamos a proceder. En este multímetro es importante saber dónde vamos a conectar las puntas, entonces vámonos con la punta negra al común y la punta roja va a ir a la medición de micro y miliamperios. Tengamos en cuenta que esta medición de corriente
Igual esto cuando damos la ley de Ohm vamos a averiguarlo más a fondo, pero da menos de 10 miliamperios aproximadamente. Entonces colocamos en esta opción, en este punto. Por eso es importante los cálculos para tener en cuenta el rango que vamos a medir. Pero como son voltajes, perdón, como son corrientes muy pequeñas, no hay problema. Entonces, ¿qué voy a hacer? Precisamente en esa parte donde yo abrí el circuito, voy a colocar las puntas de mi multímetro para medir corriente. Ya estando previamente configurado, la perilla en miliamperios de continua, prendo el multímetro, la perilla está en miliamperios. Acá es para corriente alterna y aquí es para corriente continua. Estamos midiendo en un circuito de corriente continua. Entonces ya lo dejé. Está en miliamperios DC, miliamperios de corriente continua. Lo que hago es, él también va, dependiendo de cómo yo conecte las puntas, me va a dar un sentido o signo de la corriente. Entonces vamos a conectar positivo, punta positiva en el positivo de la batería y punta negra en la resistencia, como lo vamos a hacer aquí en el circuito. Entonces punta y la otra, la negra, va a ir a la resistencia. Como pudieron ver, ahí cerramos el circuito y nos da un valor de 6.3 miliamperios aproximadamente y con magnitud positiva. Ahora invertamos las puntas del tester o multímetro. Vamos a colocar el negativo en el positivo de la fuente de la batería y la punta roja, que sería el positivo del multímetro, vamos a conectarlo acá. Como ustedes pueden ver, da cercano a menos 6.3 miliamperios, pero negativo, es decir, que si conecto las puntas así y me da negativo, quiere decir que lo polaricé o lo coloqué mal porque el sentido va al contrario. Entonces para eso nos sirven los signos, para evidenciar o verificar que tenemos las puntas del multímetro al revés o inversamente polarizado. Perfecto, ahora vamos a probar. Vamos a volver a conectar como originalmente está, es decir, el circuito acá, y vamos a abrir este punto, o sea, entre la resistencia y el ánodo del diodo LED. Entonces lo que yo hago es, bueno, me queda más fácil la resistencia, la coloco en otro punto. Lo que hice acá fue abrir esta parte del circuito, lo que hice aquí, como ustedes pueden ver. Esta parte del circuito quedó abierta, ya no está en el mismo punto, ya no está en la misma columna, sino quedaron abiertos. Entonces vamos a proceder a hacer la medición, es decir, colocar una punta del multímetro aquí y otra acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Entonces una punta del multímetro para seguir la secuencia positiva aquí, para cerrar ese circuito y medir corriente. Recordemos que nos dio aproximadamente 6.3 miliamperios. Vamos a verificar que la corriente en un circuito serie es la misma para todos los componentes. Entonces aquí lo que vamos a hacer es reemplazar, colocamos el multímetro en este circuito abierto y procedemos a cerrar el circuito para medir corriente. Entonces recuerden, positivo va a ir con la resistencia y la punta negra va a ir con el ánodo del diodo LED. Entonces procedo a hacer y vamos a ver cuánto me está marcando en el multímetro. Como ustedes pueden apreciar, ahí me está marcando los 6.5. bueno, eso tiene unas pequeñas diferencias, pero y si volteamos las puntas, es decir, el negativo
o la punta negra para la resistencia y esta para el ánodo, me da el mismo valor pero en negativo. Entonces vamos bien, ¿verdad? Eso fue lo que acabamos de hacer acá. Y finalmente vamos a abrir el circuito en esta parte. ¿Listo? Entre el cátodo del diodo LED y el negativo de la fuente. Entonces volvemos y conectamos el diodo LED. Volvemos a dejar el circuito en estado original, pero vamos a hacer la medición con el otro multímetro para verificar o corroborar cómo sería en este multímetro. Entonces en este multímetro lo mismo, la punta negra en el común, y acá pues colocamos en la misma de medición de voltaje. ¿Sí? Entonces dependiendo del multímetro que vayas a utilizar es la configuración. Y acá buscamos corriente, amperaje de corriente directa, que sería este. Como vamos a medir por el orden de miliamperios y ya verificamos en el otro multímetro que es por debajo de 10 miliamperios, entonces lo podemos dejar en esta escala, en la escala de 20 miliamperios. Y procedemos a hacer la conexión del multímetro. Ya abrimos el circuito por esta parte, entonces procedemos a conectar el instrumento. Eso es lo que vamos a hacer acá. Damos este cablecito que va al negativo y procedo a medir. Entonces voy a colocar punta roja del multímetro en el cátodo del diodo LED y la punta negra en como ustedes pueden darse cuenta, en una aproximada de 6 puntos. Entonces, si y finalmente lo que voy a hacer es invertir las puntas, el negro para el cátodo y el rojo para el negativo de la fuente. Como podemos darnos cuenta, nos da cercano la misma medición, pero en dirección contraria, es decir, en signo negativo. De esta manera corroboro el funcionamiento y utilización de mi multímetro digital para medir corriente. Espero que este apartado haya sido de su agrado para el conocimiento. Nos vemos en un próximo video. Feliz día.